El susurro de las sombras. Los seres humanos somos irremediablemente creyentes de algo, y por nuestra naturaleza irremediablemente humana, forzosamente necesitamos ser así, porque necesitamos sentir que nos afianzamos a algo. Aunque a veces hay quienes logran llegar a sitios que van más allá de toda lógica o creencia humana medianamente aceptable. Y recuerda siempre que no porque creas o no creas en algo, eso significa que ese algo sea verdadero o falso. A continuación, una inquietante historia que nos envió una seguidora de nuestras redes sociales y que por obvias razones ella pidió que se le respetara el anonimato. Ella nos manifestó que esto fue un escrito dejado en un diario personal de una amiga, quien terminó desapareciendo misteriosamente y su familia jamás pudo encontrarla. Escuchen la siguiente narración y juzguen ustedes mismos. Hola, mi nombre es María y escribo estas desahogadoras líneas para repetirme a mí misma que no he enloquecido, ya que todas las noches cuando me voy a dormir me sucede siempre lo mismo y ya ni sé qué será peor. He tenido miedo de contárselo a mis padres y demás familiares, ya que ellos son muy religiosos y posiblemente irán y asumirán cualquier situación de índole religioso o espiritual, y no quiero arrastrarlos conmigo en esta incesante angustia que me embarga todas las noches. Cada noche es el mismo ritual. Me acuesto en mi cama envuelta en la oscuridad de la habitación, esperando que el sueño me lleve a un lugar de descanso. Pero en lugar de eso, me encuentro atrapada en un abismo de terror, ya que siento que no puedo mover mi cuerpo y que estoy completamente despierta. Sé que esta noche no será diferente. Cierro los ojos y poco a poco siento como mi cuerpo se hunde en el colchón. La familiar sensación de pesadez se apodera de mí y sé que estoy a punto de entrar en un estado entre el sueño y la vigilia, donde las pesadillas cobran una inhóspita y desagradable realidad. Casi siempre todo da inicio cuando mis ojos se abren de golpe. La habitación está sumida en una penumbra inquietante y un frío glacial al que jamás he querido acostumbrarme recorre mi columna vertebral. Siempre es lo mismo. Intento moverme, pero mi cuerpo está paralizado como si estuviera atrapada en un capullo invisible. Solo mis ojos pueden moverse recorriendo frenéticamente la habitación en busca de una salida que jamás encuentro. Es entonces cuando lo veo. Una sombra oscura, maligna y que me causa mucha angustia y miedo, se desliza por el rincón de la habitación, acercándose sinuosa y lentamente hacia mí. Su forma es indistinta, difícil de calibrar o establecer, pero sus ojos brillan con un resplandor maligno. Intento gritar, pero mi voz está atrapada en mi garganta, sofocada por el miedo, dándome la funesta sensación de que ni siquiera tengo lengua. La sombra se detiene al borde de mi cama y puedo sentir su aliento frío y putrefacto en mi rostro. Susurra mi nombre una y otra vez, en un tono que parece provenir de las profundidades del infierno. María, María. Mis ojos se llenan de lágrimas mientras lucho por liberarme de esta prisión invisible. Pero es inútil. La sombra se inclina sobre mí y puedo ver su rostro demoníaco, una máscara de horror y maldad. Sus garras afiladas se extienden hacia mi cuello y siento cómo la desesperación se apodera de mí. En ese momento, la sombra se desvanece y la parálisis se rompe. Me incorporo de golpe, jadeando y empapada de sudor. La habitación está en silencio, pero el eco de su susurro aún resuena en mis oídos. María, María. Y para mi completo y desquiciado horror, siempre quedo con unas horribles marcas en mis brazos y cuello, las cuales siempre trato de disimular con maquillaje. Sé que no estoy sola. Cada noche, la misma sombra regresa y cada noche, mientras me encuentro atrapada en esta desesperante parálisis del sueño, siempre llega y me agarra con su brazo aterrador. Así que no tengo ningún aparente escape, sino la promesa de otro encuentro con el maldito demonio que acecha mis sueños. Luego de varias semanas en las que he tenido que padecer estas horribles parálisis de sueño, en las que siempre veo una especie de entidad de apariencia demoníaca y sumamente aterradora, la cual si bien no termina nunca de mostrarse en su asquerosa totalidad, siempre la veo con ciertas características más o menos similares noche tras noche, y he decidido hacerle frente, encararle y darle pelea a esta malsana confrontación en la que siempre me veo envuelta. De momento, no tengo ni idea acerca de cómo lo haré, pero sé que debo confrontarlo, o si no, terminaré volviéndome loca. En un principio, algo me gritaba en mi fuero interno, que si realmente iba a ser lo que tenía en mente, tendría que suceder o realizarse en un ambiente que estuviese solitario y tranquilo.
principalmente porque no tenía ni la más remota idea acerca del cómo podría terminar y debía asegurarme de tener todo el máximo control, tanto en el mundo onírico como en el mundo vigil, acerca de lo que estaba pensando hacer. Así que tuve que esperar el momento oportuno, mientras noche tras noche padecía el sometimiento mental al que me tenía aquella entidad malévola, que se adueñaba de mis más profundos sueños, impidiéndome que yo pudiera mover o tan siquiera gritar. Recuerdo en una insana claridad todos y cada uno de los eventos que sucedían en mis pesadillas. El cómo esa extraña criatura negra y grotesca se iba subiendo a mi cuerpo, comenzando por mis piernas. Recuerdo claramente el peso de su escamoso y aceitoso cuerpo al encaramarse sobre el mío, y su aliento pútrido cuando acercaba su imberbe rostro y pasaba su larga y asquerosa nariz por mi rostro, como quien buscara captar cualquier efluvio de miedo, paladeándolo con especial énfasis. Todo esto lo recuerdo con una asquerosa precisión de lo que hoy en día no deja de sorprenderme. Debido a que soy hija única y mis padres aún son jóvenes, ellos suelen salir los fines de semana al cine y luego a caminar. Así que coordiné todo, luego de una intensa preparación física y mental, para que ellos me dejaran sola en la casa. Usualmente solía ir con ellos, pero aquella noche no sería el caso. Y al yo tener 19 años, mi petición de quedarme aquella noche sola en la casa, manifestando que me sentía cansada y me dolía un poco la cabeza, bastó para que ellos, un poco a regañadientes, aceptaran mi petición. Aún en aquel día en el que estaba a punto de enfrentar a esta diosa entidad que me molestaba todas las noches, si bien me sentía con mucho miedo, extraña y curiosamente me repetía a cada momento todo lo que había leído, investigado y preparado. Y es verdad, no estaba plenamente segura de cómo iría a terminar todo esto, pero tampoco estaba dispuesta a seguir soportando aquella tortura mental y física. Y la noche llegó, y yo me encontraba completamente a solas en mi cuarto. Si bien llevaba todo perfectamente anotado a mi diario personal, creo que sería oportuno dejar una orden precisa en el mismo, al inicio, donde este diario se le entrega a mi única y verdadera amiga, ya que ella ha soportado todos mis arranques de presunta locura y no he querido ahondarle mucho en el tema a ella, por el temor que tengo que esta odiosa entidad se le acerque. Una vez que haya podido resolver todo este infierno, quedará todo escrito en mi diario, de manera que si a alguien más le llegara a suceder lo mismo, sepa cómo poder actuar. Todo debía salir tal y como lo tenía previsto. En unas 3 o quizás 4 horas, mis padres volverían a la casa, así que tenía que actuar con celeridad, ya que en aquella noche había un elemento que jamás estuvo presente en ninguna noche anterior. Ahora era yo quien deseaba dormir y ponerle fin a estas absurdas series de pesadillas. Luego de haberme despedido de mis padres y haberles deseado una divertida noche, cerré la puerta detrás de mí y me quedé absorta por unos breves instantes viendo la sala de la casa. ¿Cómo era tan siquiera posible que esto me estuviese sucediendo a mí? ¿Será que sencillamente estaba loca y no lo terminaba de asimilar? Y mientras iba subiendo por las escaleras al piso superior de mi casa, mi mente se debatía dolorosamente entre repetirme constantemente los pasos que previamente me había memorizado y cuestionamientos acerca de mi sanidad mental. No sabría explicarlo con certeza, pero cuando me encontraba ya en el interior de mi habitación, la misma se sentía pesada, amenazante, como quien supiera que inmediatamente después de dormirme, algo horrible me iba a suceder. Algo muy distinto a lo que yo ya había padecido todas las semanas anteriores. Me cambié de ropa y me puse algo ligeramente que me ayudara a dormir, y luego de apagar todas las luces de mi habitación, me dispuse a relajarme en mi cama, dispuesta ya a caer en un intenso sopor. De pronto, abrí mis ojos, y si bien sentía que seguía acostada en mi cama, algo había cambiado en mi entorno. En principio no supe qué era, pero el ambiente se sentía decididamente distinto. Lo otro que de inmediato noté era que mi cuerpo estaba rígido, prácticamente tieso, aunque podía respirar con relativa facilidad. Sabía que alguna fuerza extraña me impedía moverme. Acto seguido, la puerta de mi habitación comenzó a abrirse lentamente, o al menos eso fue lo que me figuré, ya que si bien solamente podía mover mis ojos debido a la posición de mi cabeza en mi almohada, eso me ayudaba a tener una cierta visibilidad en una gran parte del entorno que me rodeaba, ya que mi vista se estaba habituando a la oscuridad reinante. De pronto, un par de garras huesudas y con unas uñas puntiagudas agarraron fuertemente mis 2 brazos.
pero aún no podía distinguir al cuerpo al que pertenecen aquellos dos fuertes apéndices, y no fue sino tras breves segundos que me percaté que lo que sea que me estaba sujetando ominosamente se encontraba precisamente debajo de mi cama. Con razón no puedo sentir su cuerpo sobre el mío, pensé, y tal razonamiento me alegró brevemente, ya que no podía recordar si en mis otras ensoñaciones anteriores lo hubiese podido hacer. Lo otro que de inmediato recordé eran todos los pasos que ya me había previamente memorizado para poder enfrentarme a aquello que tanto me aterraba y molestaba noche tras noche. Y con la mirada busqué frenéticamente mi mano derecha, donde se supone que debía tener un anillo con mi dedo anular y con el que estuve jugueteando toda la víspera entre mis dedos, y al lograr visualizar mi mano, el anillo no estaba, y antes de dormirme podía asegurar que lo llevaba puesto. El asunto estaba en lograr conseguir que mi mente obtuviera y de hecho mantuviera control sobre mi cuerpo paralizado, y debía comenzar por aquel anillo que no sentía en mi mano. De repente, aquellas fuertes garras me soltaron y algo trepó sobre mi cuerpo viniendo del suelo, de debajo de mi cama realmente. Era pesado, y lo primero que pensé era como que si el cuerpo de alguna especie de cocodrilo o reptil estuviera ahora sobre mi cuerpo, ya que podía sentir incluso sus escamas rozar las delgadas telas de mi ropa. De pronto, eso que estaba sobre mi cuerpo escupió en mi cara algo que sentí un tanto frío y circular, quedando al mismo sobre mi mejilla izquierda, cerca de mi boca. Y algo me gritó en mi fuero interno, que era el anillo que estaba buscando con ahínco entre mis dedos. ¿Es acaso esto lo que estabas buscando?, preguntó la entidad que estaba sobre mi cuerpo, y su voz era totalmente inhumana, oscura y sonora. Acto seguido, una de sus garras tomó mi rostro y de un doloroso movimiento giró mi mente en dirección a mi mesita de noche. Y con los ojos arrastrados en lágrimas, me pude ver a mí misma sentada frente a mi mesa de noche escribiendo en mi diario. Necesito tu dolor para alimentarme. En tu diario cometiste un error, el cual más adelante cometerá tu amiga, ya que dejaste de manera clara y explícita que el mismo fuese entregado a ella. Pero tus padres leerán en esas líneas lo que yo quiero que lean, y tu amiga leerá tus líneas con agregados que yo mismo le pondré, y en tu vida cometiste un error también, el ya no tenerme miedo, así que debo llevarte conmigo, ya que en el infierno hay muchas otras formas de exprimirte hasta la última gota de miedo y horror y temor. Acto seguido, aquel inmundo demonio alzó el cuerpo de su infortunada víctima en dirección a un espejo que estaba recostado en una esquina de aquella solitaria habitación, el cual lo atravesó en seco pero sin romperlo, y todo quedó en el más absoluto silencio. Epílogo. Una vez que los padres de María llegaron a su casa, luego de una sana noche de diversión en pareja, jamás imaginaron que sus vidas cambiarían para siempre. Una vez que entraron a su casa, notaron que absolutamente todas las luces de la misma estaban completamente apagadas, lo cual era un tanto inusual, ya que ninguno de los tres acostumbraba a hacer eso. Como sea, ambos resolvieron, luego de encender varias de las luces de su casa, comenzaron a subir al piso superior mientras llamaban a su hija, y al notar que ella no respondía, subieron hasta su habitación con la ya obvia y notoria preocupación que cualquier padre o madre tendría. Al entrar a la habitación de María, la misma estaba en completa oscuridad, pero el tenue reflejo de la luna que entraba por la ventana de aquella habitación apenas iluminó un reflejo de una sombra moviéndose rápidamente, al tiempo que el diario personal de María se caía al suelo desde un ángulo imposible. Aquella extraña situación hizo que la mamá de María gritara de miedo, y mientras se ocultaba detrás de su esposo, este último volvió a preguntar: «María, ¿eres tú? ¿Quién está ahí?», al tiempo que buscaba encender la luz principal de aquella habitación. Una vez que la luz inundó todo el lugar, fue que realmente comenzó el infierno para aquella pareja, ya que estaban los dos completamente solos en aquella habitación, con un diario personal a pocos metros de la mesa de noche donde su hija siempre solía dejarlo, siendo lo otro que de inmediato notaron era que la cama tenía unas marcas como si efectivamente alguien había estado ahí, pero solamente pudieron observar que en todo el centro de la misma estaba un anillo y no había nada más. Esta historia concluye con lo siguiente que nos escribió nuestra seguidora. La búsqueda de mi amiga María duró semanas y se manejaron muchísimas hipótesis, pero ninguna fue concluyente, y con el tiempo terminaron dándola por desaparecida. Al año, sus padres me dieron su diario personal diciéndome que ella hubiese querido que yo lo tuviera, y ahora que he estado leyendo todo esto que ella escribió,
Y basándome en la actitud de sus padres hacia todo este misterio, no puedo evitar pensar, ¿qué fue lo que ellos realmente leyeron que estaba escrito en este diario que aún tengo?